El detective del español. Parte 1. El detective Martín Ramírez. Un hombre conocido por su agudo ingenio y su capacidad para resolver los casos más intrincados, recibió una llamada inesperada. La Interpol le asignaba un nuevo caso, un misterio que lo llevaría a un territorio desconocido. España. Un robo de arte en un museo de Madrid. Explicó la voz al otro lado del teléfono. Las pistas son confusas y la policía local necesita ayuda. Martín, intrigado por el desafío, aceptó el caso sin dudarlo. Sin embargo, al llegar a Madrid, se encontró con un obstáculo inesperado: el idioma. Las pistas, los informes policiales y las conversaciones con los testigos estaban en español, un idioma que Martín apenas conocía. ¿Cómo voy a resolver un caso si no puedo entender las pistas? Reñía Martín con frustración, observando un papel con una serie de palabras garabateadas en español. Decidido a superar la barrera del idioma, Martín se compró un diccionario español-inglés y un libro de frases básicas. Comenzó por lo básico: los saludos, los números, las palabras más comunes. «Hola, buenos días», practicó Martín frente al espejo del hotel, con una sonrisa irónica. «Me llamo Martín, soy detective, necesito su ayuda». Las primeras pistas del caso eran notas escritas en un español sencillo, con frases cortas y vocabulario básico. Martín, con paciencia y la ayuda del diccionario, comenzó a descifrar las palabras: el ladrón, escondido, en el parque. Tradujo Martín lentamente, uniendo las piezas del rompecabezas lingüístico. Con la información obtenida, se dirigió al parque, observando a la gente, buscando algún indicio que coincidiera con la descripción del sospechoso. La tarea era ardua, pero Martín no se rendía. Su determinación por resolver el caso lo impulsaba a superar la barrera del idioma, a aprender nuevas palabras, a descifrar el código del español. Cada pista que traducía, cada frase que comprendía, lo acercaba un poco más a la verdad, a la solución del misterio que lo había llevado a la vibrante y enigmática ciudad de Madrid. El detective del español. Parte 2. Las pistas en el caso del robo de arte llevaban a Martín por toda Madrid, un laberinto de calles estrechas, plazas bulliciosas y museos imponentes. Cada paso que daba lo obligaban a utilizar su español, un idioma que se volvía cada vez más familiar, pero que aún presentaba desafíos. Su siguiente tarea: interrogar a los testigos. La policía local le había proporcionado una lista de personas que habían estado en el museo el día del robo. Martín, armado con su libro de frases y una creciente confianza en su español, se dispuso a entrevistar a los testigos. «Buenos días, señora», saludó Martín a una mujer mayor que había trabajado en la tienda de souvenirs del museo. «¿Puede decirme qué recuerda del día del robo?» La mujer, un poco nerviosa, respondió en un español rápido y lleno de expresiones coloquiales
que Martín luchó por entender. Había algo o alguien sospechoso. Swing preguntó Martín, utilizando una estructura gramatical simple que había aprendido de su libro. La mujer, asintiendo con la cabeza, comenzó a describir a un hombre que le había parecido extraño. Era alto, con una barba negra y llevaba un sombrero, dijo la mujer, recordando la palabra en español. Martín, anotando cada detalle en su cuaderno, preguntó: ¿recuerda algún otro detalle sobre él? ¿Qué idioma hablaba? La mujer dudó por un momento. Hablaba por teléfono. Creo que era italiano. No estoy segura. Martín, frustrado por la falta de información precisa, agradeció a la mujer y se dirigió a entrevistar al siguiente testigo. Cada conversación era un nuevo desafío. Los testigos hablaban con diferentes acentos, utilizaban expresiones coloquiales que Martín no entendía y a menudo se perdían en detalles irrelevantes. Martín, con paciencia y perseverancia, intentaba guiar las conversaciones, utilizando su español básico y la ayuda de su libro de frases. «Por favor, hable más despacio», pedía Martín con frecuencia. «¿Puede repetir eso?». A pesar de las dificultades, Martín lograba obtener información valiosa de los testigos. Un guardia de seguridad recordaba haber visto al sospechoso salir del museo con una mochila grande. Una estudiante de arte había notado al hombre observando fijamente un cuadro en particular. Con cada entrevista, el rompecabezas del caso se volvía un poco más claro, pero también más complejo. Las piezas no encajaban del todo, y Martín se daba cuenta de que necesitaba un conocimiento más profundo del español para poder resolver el misterio. Los errores de comunicación, las confusiones y las frases incomprendidas lo llevaban a callejones sin salida. Sentía que su falta de fluidez lo frenaba, lo alejaba de la verdad. Decidido a superar la barrera del idioma, Martín se inscribió en un curso intensivo de español, consciente de que necesitaba dominar la lengua si quería triunfar en su misión como detective en España. El detective del español, parte 3. Las clases intensivas de español comenzaban a dar sus frutos. Martín, con una dedicación admirable, absorbía los conocimientos como una esponja. Conjugaciones verbales, reglas gramaticales, vocabulario, expresiones idiomáticas. Cada nuevo concepto que aprendía lo acercaba un paso más a la solución del caso. Sin embargo, el misterio del robo de arte se tornaba cada vez más complejo. Las pistas que la policía había recopilado parecían inconexas, fragmentos de un rompecabezas que se resistía a encajar. Un día, mientras revisaba los informes policiales, Martín se topó con una frase que le llamó la atención. «El gato que duerme no caza ratones». Era una nota encontrada junto a una de las obras robadas, escrita con una caligrafía elegante pero enigmática. «Es un refrán», le explicó Carmen, una de sus compañeras de clase, al notar su confusión.
significa que las personas que no se esfuerzan no logran sus objetivos. Martín frunció el ceño, intrigado. ¿Qué relación tenía ese refrán con el robo de arte? Se dio cuenta de que las pistas no eran simples mensajes, sino acertijos lingüísticos que ocultaban un significado más profundo. A partir de ese momento, Martín comenzó a prestar más atención a las expresiones idiomáticas, los juegos de palabras y las frases con doble sentido. Descubrió un nuevo nivel de complejidad en el caso, un juego lingüístico que lo desafiaba a ir más allá de la traducción literal. Una de las pistas lo llevó a un antiguo café, frecuentado por artistas y bohemios. En una servilleta arrugada, encontró un mensaje escrito con tinta roja, donde el diablo perdió el poncho. Es una expresión que se usa para referirse a un lugar muy lejano, le explicó un camarero, divertido por la curiosidad del detective. Martín, intrigado, se dio cuenta de que la pista no señalaba un lugar físico, sino un concepto abstracto. Otra pista lo condujo a una librería antigua, donde encontró un libro con una página marcada. La frase resaltada decía: «Entre dos aguas no se moja la camisa». Significa que hay que tomar una decisión, no quedarse en la indecisión, le explicó el librero con una sonrisa amable. Martín, uniendo las piezas del rompecabezas lingüístico, comenzó a comprender el mensaje oculto. El ladrón estaba jugando con él, utilizando el idioma español como un arma para despistarlo. Se dio cuenta de que para resolver el caso, no solo necesitaba dominar la gramática y el vocabulario, sino también comprender la cultura, las costumbres y el humor español. El detective del español se adentraba en un terreno desconocido, un laberinto lingüístico donde cada palabra, cada frase, cada expresión idiomática podía ser una pista clave para desentrañar el misterio. El detective del español, parte 4. Las pistas del caso del robo de arte, convertidas en un juego lingüístico del ladrón, llevaban a Martín a través de un laberinto de palabras, frases y expresiones idiomáticas. Cada acertijo resuelto lo acercaba a la verdad, pero también revelaba la astucia y el ingenio del criminal que perseguía. La última pista que la policía había conseguido era una carta, escrita en un español antiguo y elegante, que parecía ser la clave para resolver el caso. Martín, a pesar de su progreso en el idioma, se encontró con un muro impenetrable. Las palabras, aunque familiares, se entrelazaban en una estructura gramatical compleja, llena de arcaísmos y referencias culturales que escapaban a su comprensión. «Necesito ayuda», se dijo Martín con frustración, observando la carta con detenimiento. Recordó a una de sus compañeras de clase, una joven llamada Isabel, que había mencionado su pasión por la literatura española clásica. Quizás ella podría ayudarlo a descifrar el enigma. Martín contactó con Isabel y le explicó la situación. Isabel, intrigada por el caso y la posibilidad de aplicar sus conocimientos de español antiguo, aceptó ayudarlo. Se reunieron en una cafetería
y Martín le mostró la carta. Isabel, con una sonrisa de entusiasmo, comenzó a leer el texto en voz alta, traduciendo las frases y explicando el significado de las palabras arcaicas. La carta está escrita en un estilo muy formal, propio del siglo de oro español, explicó Isabel. El ladrón parece ser un conocedor de la literatura clásica. Isabel, con paciencia y meticulosidad, guió a Martacín a través del laberinto lingüístico de la carta. Descifraron metáforas, analizaron la estructura gramatical y buscaron el significado oculto entre líneas. La carta, escrita como un juego de ingenio, describía un lugar secreto en Madrid, utilizando referencias a obras literarias, personajes históricos y leyendas populares. Aquí se menciona el Callejón del Gato, dijo Isabel, señalando una frase en la carta. Es una calle estrecha y misteriosa en el barrio de La Latina. Y aquí se habla de una fuente con 3 caños, añadió Martín, descubriendo otra pista clave. Recuerdo haber visto una fuente así en una plaza cerca del museo. Juntos, Martínez e Isabel unieron las piezas del rompecabezas, descifrando el mensaje oculto en la carta. El lugar secreto era un antiguo palacio abandonado, convertido en un almacén de antigüedades. Martín, con la información en mano, se dirigió al lugar, preparado para enfrentarse al ladrón de arte y recuperar las obras robadas. Su aventura lingüística lo había llevado a un nuevo nivel de comprensión del español, un nivel que le permitía no solo comunicarse, sino también desentrañar los misterios ocultos en las palabras. La última etapa del caso lo esperaba, y Martín, con la confianza que le daba su nuevo dominio del idioma, estaba listo para enfrentarse al desafío final. El detective del español, parte 5. El antiguo palacio, bañado por la luz tenue del atardecer, emanaba un aura de misterio. Martín, con la carta en mano y el corazón latiendo con fuerza, se adentró en el laberinto de habitaciones polvorientas y pasillos silenciosos. Cada paso que daba lo acercaba al ladrón de arte, a la resolución del caso que lo había llevado a una aventura lingüística y cultural por las calles de Madrid. Guiado por las pistas de la carta, Martín llegó a una sala escondida en lo más profundo del palacio. Allí, rodeado de obras de arte robadas, se encontraba el ladrón. Un hombre de aspecto elegante y refinado, con una mirada astuta y una sonrisa burlona. Veo que ha logrado descifrar mi pequeño juego de palabras, detective, dijo el ladrón, con una voz suave y un perfecto español. Martín, manteniendo la calma, respondió: El juego ha terminado. Es hora de que devuelva las obras de arte. El ladrón, sin inmutarse, se acercó a Martín y le ofreció una copa de vino. Antes de que terminemos con esta pequeña partida, me gustaría felicitarlo, detective. Su español ha mejorado notablemente. Martín, rechazando la copa, respondió: Gracias,
pero no estoy aquí para socializar. He venido a arrestarlo. El ladrón, con un suspiro de resignación, dijo: «Supongo que no hay forma de convencerlo de que se una a mi lado. Tengo un gran aprecio por las personas que aprecian la belleza del lenguaje y los desafíos intelectuales». Martín, con determinación, esposó al ladrón y procedió a recuperar las obras de arte. Mientras la policía llegaba para llevarse al detenido, Martín se quedó observando el palacio, sintiendo una profunda satisfacción por haber resuelto el caso. Había llegado a Madrid con un conocimiento limitado del español, pero la necesidad de comunicarse, de entender las pistas, de conectar con la cultura, lo había llevado a un dominio del idioma que nunca había imaginado. Las calles de Madrid, los testigos, los acertijos lingüísticos, las clases de español, todo había contribuido a su transformación. De pronto, Isabel apareció en esa sala, con una sonrisa de alivio al ver que Martín estaba bien. «¿Lo has conseguido?», preguntó Isabel. Martín, asintiendo con la cabeza, respondió: «Sí, el caso está resuelto, y gracias a tu ayuda pude entender la carta y encontrar este lugar». Isabel, sonrojada por el cumplido, dijo: «Me alegro de haber podido ayudar. Tu español ha mejorado mucho». Martín, con una sonrisa, respondió: «Sí, gracias a este caso y a la ayuda de personas como tú, he descubierto la belleza y la complejidad del español. Me he enamorado de este idioma y de esta ciudad». En ese momento, Martín tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió quedarse en Madrid, perfeccionar su español y buscar nuevos desafíos como detective en la vibrante capital española. Habían encontrado un nuevo hogar, una nueva pasión y un nuevo idioma que le abría las puertas a un mundo de posibilidades. El detective del español había completado su primera misión, pero su aventura en el mundo hispanohablante apenas comenzaba. Fin. Habían encontrado un nuevo hogar, una nueva pasión y un nuevo idioma que le abría las puertas a un mundo de posibilidades. El detective del español había completado su primera misión, pero su aventura en el mundo hispanohablante apenas comenzaba. Fin.